Bueno, me pidieron que hable sobre los squeeze outs. El squeeze out es una operación a través de la cual en una sociedad que tiene un accionista controlador con una participación accionarial importante, se adquiere o se redime la participación accionaria de los accionistas minoritarios. Esa operación es una operación que tiene una lógica, ¿no? Y una lógica que está vinculada con el gobierno corporativo. Cuando en una sociedad existe una verdadera pluralidad de accionistas, sea que sean mayoritarios, minoritarios, pero una verdadera pluralidad, la lógica del gobierno corporativo tiene que estar alineada con maximizar el valor de la compañía en beneficio de todos los accionistas. En cambio, cuando uno tiene una sociedad perteneciente a un grupo empresarial y que esa sociedad tiene un solo accionista, por ejemplo, es una subsidiaria 100% de una determinada matriz, el gobierno corporativo de esa sociedad puede estar perfectamente alineado con los intereses del grupo empresarial. Y eso quiere decir que, por ejemplo, en determinada transacción de compra o de venta de activos o en la asignación de un determinado negocio u oportunidad empresarial, el gobierno de esa sociedad no tiene que estar diciendo a esta sociedad la tengo que satisfacer o beneficiar. La asignación se puede dar perfectamente en base a los intereses del grupo porque no se está afectando a ningún tercero. No hay un accionista minoritario que pueda ser afectado por el hecho de que, por ejemplo, esa sociedad transfiera un activo a un valor menor que, llamémosle, el valor de mercado. Otro tema es el tema tributario. Entonces, cuando a nivel internacional, en el derecho comparado, se ha llegado a establecer en determinadas jurisdicciones que cuando hay un nivel de concentración del accionariado muy importante en una sociedad, niveles de 90, 95, 97%, en una sociedad típicamente bursátil, entonces es posible para el accionista mayoritario comprar o redimir o rescatar las participaciones de los accionistas minoritarios a un valor justo, a un valor razonable, a un valor de mercado, incluso si esos accionistas no tienen interés o no tienen deseo de vender sus participaciones. Y la lógica de eso es permitir que el gobierno de esa compañía pase a ser un gobierno corporativo plenamente de grupo. La teoría que hay detrás es que a veces, cuando el interés minoritario es muy pequeño, la insistencia en todas estas protecciones que tiene la Ley General de Sociedades en materia de conflictos de interés, transacciones con partes relacionadas, etcétera, generan más costos que beneficios y hacen que al final haya un costo social neto, digamos. Es mucho mejor desde el punto de vista del interés general que esa compañía se pueda manejar como una compañía plenamente de grupo y los accionistas minoritarios reciban un valor justo en su salida. Es el espejo, ¿no? Es el espejo de la situación en la cual cuando uno adquiere una participación significativa en una sociedad, está obligado a ofrecer a los accionistas que así lo deseen vender sus acciones, ¿no? Es como un poco el equilibrio de eso. Y al final tiene mucho que ver con el desarrollo del mercado de capitales. Para que haya un mercado accionario, para que exista un mercado de capitales accionario, para que las empresas quieran abrir su capital a la bolsa, es muy importante también que en un determinado momento, si la lógica empresarial así lo aconseja o lo exige, también tienen que poder salir de la bolsa y volverse compañías plenamente privadas otra vez. Y eso, el squeeze out es una forma de hacer. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Quería empezar agradeciendo a Jus et Veritas, a Jus 360 específicamente, por invitarme a participar con mi colaboración en estas jornadas por la reforma de la Ley General de Sociedades. Es un trabajo muy serio y muy importante que se está llevando a cabo. En este caso me ha tocado hablar sobre los squeeze outs, figura que actualmente no está recogida en nuestra ley actual,
pero que sería una de las novedades del anteproyecto. A ver, para esto revisé y conversé con el doctor José Antonio Payet, quien es miembro de esta comisión que ha participado en la reforma de la Ley General de Sociedades y en la generación de este anteproyecto, quien ha estado a cargo también, entre otros temas, de la regulación del squeeze out en nuestra Ley General de Sociedades. Pero empecemos por lo primero, empecemos por qué es un squeeze out. Es una palabra anglosajona que no es nada más y nada menos que la posibilidad que un grupo controlador de accionistas el día de mañana pueda excluir de manera forzosa a un grupo minoritario de accionistas. Esa es la definición más simple que podemos ensayar. Y ahí la pregunta que uno se puede hacer es cómo puede ser posible que a alguien le puedan obligar a vender sus acciones, le puedan obligar a vender su propiedad, ¿no? Es como que el día de mañana salga una norma que me obligue a mí a vender mi carro, mi reloj, ¿no? Finalmente la acción no es nada más y nada menos que un bien mueble. Pero a diferencia de un reloj o de un carro, la acción termina siendo una alícuota del capital social. Y el capital social pues refleja al final el capital de una sociedad. Y la sociedad es mucho más compleja, es finalmente una suma de voluntades y es mucho más rica que simplemente un carro o un reloj. Y es debido a esta complejidad, a esta sofisticación que implica una sociedad y su funcionamiento en el mercado, que otras regulaciones más avanzadas han visto conveniente regular el squeeze out. Han visto conveniente regular la posibilidad, ya sea de manera legal o estatutaria, que el día de mañana un grupo controlador con una participación importante en una sociedad pueda obligar a un grupo o a uno o más accionistas a vender sus acciones. A nivel de la ley vigente, la institución del squeeze out no está prevista, no está regulada. Hubo un intento de regulación, hay una regulación a propósito de las acciones de inversión. Hay una ley especial que promueve, facilita el rescate o redención de acciones de inversión, sin llegar a una compra forzosa, pero sí establece que si el accionista y el titular de acciones de inversión no dice que no quiere aceptar la oferta, entonces se entiende que la ha aceptado. Entonces, es algo parecido. En materia de acciones de capital, eso no existe. Creo que es importante de repente ponernos un poco en contexto de por qué puede ser importante regular el squeeze out. ¿Cuáles son los perjuicios que estamos viviendo hoy por hoy en el mercado peruano al no tener esa figura? Y un ejemplo creo que siempre grafica estos temas. Hace un par de años nos contactaron de una empresa global que tiene presencia en Perú y en otras partes de la región, que necesitaban hacer toda una reestructuración y necesitaban mover líneas de negocio de sociedades anónimas existentes a una nueva sociedad, a una NewCo. Y en virtud de un esquema que habían armado a nivel global, en Perú se tenían que hacer un par de escisiones. Y a través de las escisiones se mandaban unas líneas de negocio a una nueva sociedad. Como todos saben, cuando hay una escisión, normalmente hay una reducción de capital, ¿no? Tú estás sacando parte del patrimonio, con lo cual las sociedades escindentes tienen que reducir capital y la receptora aumenta el capital. En toda reducción de capital se tiene que respetar la prorrata. Y en todo aumento de capital, producto de una decisión, se tiene que respetar a los accionistas de las sociedades escindentes. Se les tiene que dar acciones también. El gran problema en este caso es que una de las sociedades escindentes de este gran grupo estaba controlado al 99.99% por este grupo empresarial global. Y solamente 3 acciones estaban a nombre de una persona peruana, persona natural. No se podía tomar los acuerdos de manera rápida porque esta persona era no habida. Nadie sabía de esta persona hace mucho tiempo. No contestaba los correos, no contestaba las comunicaciones. Venía afectando el gobierno corporativo, el funcionamiento eficaz, eficiente de la sociedad durante mucho tiempo. Y esta estructura o esta reestructura que se había armado a nivel global no
contemplaba la posibilidad que este accionista, persona natural que tenía 3 acciones, participara de la nueva sociedad, de la NewCo, a donde iban a estar las nuevas líneas de negocio. Lamentablemente, bajo la legislación societaria peruana, no se puede excluir a ese accionista por más que tenga solamente 3 acciones. Y la complicación que hubo en Perú para poder ejecutar e implementar esta reorganización trajo implicancias a nivel regional. Se tuvo que dar explicaciones a un alto nivel y se tuvo que proceder de una manera más lenta, que le generó muchos costos a esta empresa global. Si es que hubiese existido el squeeze out, esta empresa global hubiese podido previamente forzar la salida de ese accionista y luego escindir las líneas de negocio sin estas complicaciones. Y este es solamente un ejemplo que lo hemos visto en otras circunstancias, empresas que conocemos acá, peruanas, listadas, que tienen, que están con presencia muy fuerte en pesca, en retail, en bebidas, que necesitan deslistar o que necesitan conglomerar toda la tenencia en un solo accionista y no pueden, a pesar de que tienen el 97%, el 98% de las acciones y el restante está en manos de 5 personas, no pueden hacerlo porque esas 5 personas son no habidas, no las ubican, no participan y todo es más complicado. Entonces, al final, el beneficio que se ha visto en otras jurisdicciones y que se vería replicado en el Perú es que se maximiza el valor de la compañía al tú permitir, con reglas claras, con procedimientos claros, al permitir un squeeze out, una exclusión de accionistas minoritarios. Jurisdicciones como la de Estados Unidos, en Delaware, jurisdicciones como Chile, México, Brasil, ya contemplan los squeeze outs en sus jurisdicciones y ha traído varios beneficios. Al momento en que uno logra proteger al accionista minoritario, pero a la vez balancear el funcionamiento correcto y eficiente de la sociedad en aras del interés social, al final creemos que hay un win-win, ¿no? Nuevamente, es necesario que el estatuto regule de manera correcta el procedimiento, es necesario que la ley sea clara para que el día de mañana no se cometan excesos ni abuso de mayorías en el uso del squeeze out. En el anteproyecto se propone una norma para las sociedades anónimas abiertas, más o menos en la línea, digamos, de lo que existe a nivel del derecho europeo, a nivel de la directiva de la Unión Europea y las leyes de implementación de los distintos países, en el sentido de que si luego de una oferta, un accionista, una oferta pública, un accionista llega a tener un porcentaje muy alto del capital, 95, 97%, 98%, entonces puede adquirir o redimir, en este caso la ley opta por la redención, redimir las acciones de los accionistas minoritarios a un valor justo de mercado. Entonces, si nos remitimos al anteproyecto, hoy por hoy se está proponiendo, artículo 223 del anteproyecto y artículo 240, la posibilidad que en sociedades anónimas cerradas y en sociedades anónimas y en sociedades anónimas abiertas se pueda pactar el squeeze out. En el caso concreto de las sociedades anónimas abiertas es muy interesante porque el anteproyecto dice que si el día de mañana el accionista mayoritario trata de comprar el 100% de la sociedad, lanzando una oferta pública de adquisición, una OPA, y al final no llega a tener el 100% del control, pero llega a al menos el 95%, puede forzar la salida de ese 5% adicional, pagando un precio que sea al menos igual al de la OPA. Con lo cual ahí sí podría terminar teniendo el 100% pagando ese precio. Entonces este es solamente un ejemplo de cómo cambiarían las reglas de juego en beneficio de la eficiencia, en beneficio de la correcta asignación de los recursos, en beneficio del interés social. Creemos que este es un buen resumen. Hay mucho todavía por recorrer en cuanto a squeeze outs. Si es que este anteproyecto es aprobado, pues empezaremos a ver la reglamentación,
de este squeeze out empezaremos a ver los estatutos, empezaremos a ver cómo se ha hecho y cómo se ha implementado en otras jurisdicciones para siempre salvaguardar el interés de los minoritarios y también el de los mayoritarios. Nuevamente muchas gracias por esta invitación a todo el equipo de IUS y hasta la próxima.